Hay una revolución silenciosa ocurriendo ahora mismo en el cultivo de cannabis. Una que, de hecho, promete plantas más grandes y, sobre todo, cosechas sin el temido riesgo de las semillas. Vamos a meternos de lleno en la tecnología genética que está haciendo todo esto posible. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino claro. Primero, el gran problema que enfrentan los cultivadores. Después, una pequeña lección de ciencia sobre cromosomas para ver cómo se puede alterar el código genético. Eso nos va a llevar directo al santo grial triploide, a entender sus enormes ventajas y, al final, a ver qué significa todo esto para el futuro de la industria. Bueno, arranquemos por el principio. Hay un problema que le cuesta millones y millones de dólares a cualquier cultivador de cannabis a gran escala. Miren, para el que cultiva cannabis, un solo grano de polen perdido puede ser literalmente una catástrofe. En el momento en que una planta hembra es polinizada, toda su energía se desvía. En lugar de producir cannabinoides valiosos, se pone a fabricar semillas. Y así, una flor que valía oro se convierte en un producto de muy baja calidad. Y el golpe económico es devastador. Una polinización accidental puede tirar abajo el rendimiento de cannabinoides en más de la mitad. Es una pérdida gigantesca. Entonces, para de verdad captar la solución, primero necesitamos una pequeña y rápida lección de genética. Algo básico, pero clave. El cannabis, tal como lo encontramos en la naturaleza, es diploide. ¿Qué significa esto? Simplemente que su información genética viene en pares. Tiene 10 pares de cromosomas, o sea, 20 en total. Digamos que esa es la configuración estándar de fábrica. Pero, y acá es donde se pone interesante, la ciencia encontró la manera de intervenir. Es posible modificar a propósito esa estructura genética fundamental. El proceso se llama poliploidización. Básicamente consiste en crear plantas que tienen juegos extra de cromosomas. Y ojo, no es algo exclusivo del cannabis para nada. Se usa hace décadas en la agricultura para mejorar un montón de cultivos, como las frutillas o las bananas que comemos. El primer paso en este proceso aplicado al cannabis es crear una planta tetraploide, o sea, una que tiene el doble de la cantidad normal de cromosomas. En lugar de los 20 que vimos, esta tiene 40. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se usa un agente químico, como la orizalina. Imaginen esto. La célula se está preparando para dividirse en dos, y como parte del proceso, duplica todos sus cromosomas. Justo en ese momento, este agente entra y bloquea el paso final. La célula nunca llega a separarse, y el resultado es una sola célula que se quedó con el doble de material genético. ¡Fascinante! Ahora, esta planta tetraploide no es el objetivo final, sino más bien un paso intermedio, pero uno súper importante. Es como el padre o la madre que se necesita para crear lo que de verdad va a cambiar el juego. Porque si bien las plantas tetraploides son una herramienta clave, la meta final, el gran premio para los cultivadores comerciales, es la planta de cannabis triploide. Una planta triploide, como su nombre lo indica, tiene 3 juegos de cromosomas, un número impar, y se consigue cruzando la planta tetraploide que acabamos de crear con una planta diploide, de las normales, las naturales. La matemática genética acá es bastante simple. La planta tetraploide le pasa a su descendencia 2 juegos de cromosomas y la diploide le pasa 1. ¿El resultado? Una nueva planta con 3 juegos de cromosomas en total. Y acá está el punto crucial. ¿Por qué este número impar de cromosomas es tan, pero tan valioso? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? O sea, poniéndonos en los zapatos de un cultivador, ¿qué beneficios concretos hacen que todo este proceso científico valga la pena? Bueno, las ventajas son 2 y son enormes. La primera, y quizá la más importante, es la esterilidad funcional. Esa configuración impar de cromosomas hace que sea prácticamente imposible que la planta genere semillas viables. Es un escudo biológico. El resultado es una flor sin semilla garantizada. La segunda es lo que llaman el efecto Gigas. Las células de estas plantas son más grandes, y eso a menudo se traduce en una mayor biomasa general. O sea, plantas más grandes, más robustas y con flores potencialmente más pesadas. Y si lo vemos en números, la diferencia es brutal.
La producción de semillas se desploma totalmente. Pasa de ser más de la mitad del peso de la flor en una planta común que fue polinizada a ser prácticamente cero en una triploide. Es, en la práctica, un seguro biológico contra la polinización accidental. Y claro, estas ventajas no son solo pequeñas mejoras. Estamos hablando de un cambio fundamental en la forma en que se puede cultivar cannabis a escala masiva, a escala industrial. De hecho, los expertos la consideran la innovación más importante en la genética del cannabis desde los años 90. Es realmente un antes y un después para la industria. Al final del día, esta tecnología ofrece una solución increíblemente robusta a ese viejo problema de la polinización accidental. Elimina el riesgo, tiene el potencial de aumentar la biomasa y, sin duda, le abre la puerta a una industria mucho más profesional, predecible y rentable. Y esto nos deja con una última reflexión. A medida que este control genético se vuelve más y más preciso, ¿será que el cultivo de cannabis podría alcanzar pronto el mismo nivel de estandarización industrial que vemos en cultivos como el maíz o el trigo? Es una pregunta que queda abierta, pero el camino parece apuntar en esa dirección.